Mis padres usaron mi hacienda para la boda de mi hermana favorita. Pero en la fiesta, mamá me empujó y dijo, vete a la cocina, tu ropa barata nos avergüenza frente a los invitados. No lloré. Fui al portón, cambié la clave y lo cerré con cadenas. Ahora, 200 personas están atrapadas bajo el sol. Estoy en el cuarto de seguridad de mi hacienda. Mi hacienda. La Hacienda Los Olivos. En los monitores de alta definición, el caos es una obra de arte. Es hermoso. Veo a 200 invitados de gala, sudando, goteando. Hombres con trajes de lino que costaron miles de pesos, ahora pegados a sus espaldas. Se abanican furiosamente con las invitaciones de boda, esas invitaciones de 100 pesos cada una, impresas en papel algodón que yo misma aprobé. Mujeres con peinados perfectos, que seguramente tardaron 3 horas en hacerse, ahora lucen como si hubieran corrido un maratón, con el rímel caro corriéndoles por las mejillas. El calor es de 38 grados. La música se ha detenido. Los aspersores se han cerrado. El murmullo de pánico es casi audible incluso aquí dentro, a través de los gruesos muros de adobe. Puedo ver, en el monitor 4, el del portón principal, el inicio de la sinfonía, los claxones. Un Mercedes negro, luego un Audi, luego todos a la vez. Están atrapados. Mi madre, Genoveva, dijo que yo olía a tierra y que parecía la criada. Tenía toda la razón. Yo soy la tierra. Conozco cada tubería de cobre, cada cable eléctrico, cada panel solar y cada interruptor maestro de esta propiedad. Y esta tierra, mi tierra, me obedece a mí. Presiono el último interruptor maestro. Es uno rojo, grande, etiquetado como bomba de agua principal. El silencio que sigue es delicioso. Sé que en este preciso instante, los baños de lujo que rentaron han dejado de funcionar. Tomo el pesado candado industrial de la mesa. Es de acero reforzado. Sus llaves se sienten frías y satisfactoriamente pesadas en mi palma. Es hora de cerrar la función. Mi nombre es Leonila Solís, tengo 32 años, y esta es la historia de cómo recuperé mi dignidad cerrándoles la puerta en la cara a las únicas personas que alguna vez quise impresionar, las únicas personas que amé con una desesperación ciega, mi propia familia. Para entender el caos que ven en esos monitores, tienen que entender los últimos 32 años de mi vida. En la casa Solís, solo hay 2 hijas. Maricela, la niña de oro, y yo, la hija invisible. Maricela, 6 años menor que yo, nació con el don de la belleza. Ojos grandes, pestañas rizadas, una sonrisa que derretía a mi padre. Yo nací con el don de la inteligencia y la terquedad. Ojos analíticos, manos inquietas y una mente que no dejaba de preguntar, ¿por qué? En mi casa, solo la belleza y el encanto se celebraban. Tengo un recuerdo muy claro. Tenía 14 años. Había pasado 3 meses estudiando sin parar para las Olimpiadas Estatales de Matemáticas. Gané. Llegué a casa con la medalla de oro colgando de mi cuello, una presea pesada y brillante. Mi padre, Cornelio, estaba leyendo el periódico. Papá, gané, le dije, mostrándole la medalla. Él apenas levantó la vista. Ah. Qué bien, hija. ¿Ves? Te dije que dejaras de perder el tiempo con eso. No me felicitó. Mi madre Genoveva estaba viendo su telenovela. Quita, Leonila, que no me dejas ver, dijo, apartándome con un gesto de la mano. ¿Y eso para qué sirve, eh? ¿Te va a conseguir marido? Mira a tu hermana. En la alfombra, Maricela, de 8 años, estaba dibujando círculos en una hoja de papel con un crayón roto. Miren, gritó Maricela. Hice un sol. Genoveva corrió hacia ella. ¡Ay, mi vida! ¡Qué artista! Cornelio, mira qué belleza. Eres una genio, mi amor. Esto lo vamos a enmarcar. Esa noche, me quité la medalla. Supe que, en esa casa, mis logros no valían nada. Maricela era la bonita, yo era, bueno,
yo era la que sabía arreglar el módem cuando se caía el internet. Así que, en cuanto cumplí 18, me fui. Hice mis maletas y me fui lejos. Estudié agronomía con una beca, porque mis padres me dijeron que el dinero de la universidad era, para el futuro de Maricela, que lo necesita más. Conseguí otra beca y me pasé 10 años en España. 10 años de trabajo brutal. Mientras Maricela publicaba fotos en Instagram de sus viajes a Cancún y sus bolsas de diseñador, todo pagado por mis padres, yo estaba en La Rioja, con las manos agrietadas por el frío, podando viñedos bajo la lluvia. Mientras ella celebraba su cumpleaños número 21 en un club de moda, yo estaba en Andalucía, cosechando aceitunas 14 horas al día, comiendo pan duro con aceite y ahorrando cada euro. Viví en cuartos diminutos. No compré ropa nueva en 5 años. Soñé con el día en que pudiera volver y construir algo que ni ellos, ni nadie, pudiera ignorar. Cuando regresé a México, no regresé a la casa de mis padres en Puebla. Tenía 30 años y los ahorros de toda una vida de trabajo duro. Tomé ese dinero y compré El Pedregal. El nombre era literal. Era un pedregal. Una hacienda del siglo XVIII en ruinas, a hora y media de la ciudad. El techo de la casa principal se había derrumbado, los campos estaban secos y lo único que prosperaba eran las ratas y los alacranes. La compré en una subasta pública por una miseria. Llamé a mi familia para darles la noticia. ¿Enterrar toda tu lana en piedras y tierra seca?, se burló mi madre Genoveva en la única cena familiar a la que asistí en un año. Estás completamente loca, Leonila. ¿Quién te va a ir a visitar allá? Mientras tanto, tu hermana Maricela acaba de firmar con una agencia de modelos en la capital. Esa sí es mi hija. Mi padre Cornelio solo negó con la cabeza, decepcionado. Hija, con ese dinero te hubieras comprado un buen coche. O un departamento aquí en Puebla. Algo decente. Decente. Esa era su palabra favorita. Yo no era decente. Yo era la rara, la que olía a tierra, la que prefería las botas de trabajo a los tacones. Los siguientes 5 años fueron un infierno. Pero fue mi infierno. Contraté a un solo hombre, don Silvestre, un capataz de la vieja escuela, un hombre con la piel curtida y una lealtad de acero, que había sido despedido de la finca vecina por ser demasiado honesto. Él y yo, solos al principio, reconstruimos esa hacienda con nuestras propias manos. Aprendí a poner ladrillos. Aprendí a soldar tuberías. Aprendí a negociar con los proveedores de riego y a maldecir en 3 dialectos diferentes. Don Silvestre me enseñó a leer el cielo, a saber cuándo llovería solo por el olor del aire. Y yo le enseñé a usar Excel para llevar el inventario. 5 años después, el Pedregal ya no existía. En su lugar estaba la Hacienda Los Olivos. Un lugar mágico. Restauramos la capilla con sus frescos originales. Plantamos miles de olivos. Convertimos las caballerizas en suites de lujo. Mi negocio de aceite de oliva orgánico empezó a ganar premios. Y la hacienda se convirtió en el destino de bodas más cotizado del estado. Mis manos, que antes solo sabían de matemáticas, ahora estaban permanentemente cubiertas de callos. Las manos de Maricela seguían suaves y cubiertas de manicuras impecables. Mis padres, por supuesto, solo respetaban las manicuras. Y entonces, hace 3 meses, el diablo tocó a mi puerta. En este caso, mi familia lo hizo. Llegaron en el Mercedes nuevo de mi padre, quejándose del polvo del camino. Era la primera vez que me visitaban en 5 años. No venían a felicitarme. No venían a ver lo que había construido. Venían a pedir. Maricela estaba comprometida. Su prometido, Evaristo, era el junior de una familia rica y poderosa de la Ciudad de México. Y necesitaban un lugar para la boda. Ay, Leonila, dijo mi madre Genoveva, mirando mi obra maestra con un desdén que me revolvió el estómago. Tu hermana necesita un lugar auténtico para su boda. Esta cosa tuya servirá. La madre de Evaristo, doña Úrsula, es muy exigente, ¿sabes?
Le encanta este estilo, campirano, de mal gusto. Maricela, pegada a su teléfono, ni siquiera me miró. Estaba ocupada tomándose una selfie. Obvio, será gratis, ¿verdad?, dijo al aire. Es lo menos que puedes hacer por tu hermanita. Evaristo quiere traer caballos de pura sangre para las fotos. Asegúrate de que los establos estén limpios. Y yo, Leonila Solís, la mujer que había construido un imperio de la nada, la que negociaba con corporaciones internacionales, la que no le debía nada a nadie, me derretí. Vi la oportunidad. La vi tan claramente. Si les daba la boda perfecta. Si doña Úrsula, la gran matriarca, venía a mi hacienda y quedaba impresionada. Si Evaristo y sus amigos ricos veían lo que yo había hecho. Entonces tendrían que reconocerlo. Tendrían que ver que yo, Leonila, la hija invisible, había triunfado. Finalmente, me verían. Claro, dije, con una sonrisa temblorosa que apenas pude controlar. Será mi regalo. Mi padre Cornelio me dio una palmada en la espalda, la primera muestra de afecto físico que recordaba en años. Así se habla, hija. La familia es primero. Sabía que podíamos contar contigo. Fui una tonta. Fui una completa, absoluta y rematada idiota. Quería comprar su respeto. No sabía que el respeto no se puede comprar. Y el amor, mucho menos. Los siguientes 3 meses no fueron una preparación de boda. Fueron una ocupación militar hostil. Mi familia se apoderó de mi vida, de mi negocio y de mi hogar. El regalo no era solo el lugar. Rápidamente se hizo evidente que yo no solo estaba prestando la hacienda, lo cual, según mis libros de contabilidad, era un costo de oportunidad de 1,5 millones de pesos, $1, 500,000 MXN. No. Me convertí en la coordinadora de bodas, la florista, la psicóloga, la negociadora y la sirvienta. Todo gratis, por supuesto. Trabajaba 18 horas al día. Desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde, dirigía mi negocio de aceite de oliva, lidiaba con mis propios clientes y manejaba la operación diaria de la hacienda. Desde las 4 de la tarde hasta la medianoche, me sentaba a lidiar con las demandas cada vez más delirantes de Maricela y Genoveva. El primer incidente grave fue con las flores. Yo soy agrónoma. Había planeado un arco espectacular en la capilla, usando bugambillas magenta, enredaderas locales y flores silvestres que crecían en mi propiedad. Algo que encajaba perfectamente con el estilo rústico chic, sostenible y elegante de la hacienda. Le mostré el boceto a Maricela por teléfono. Se rió. Una risa aguda y burlona. ¿Bugambillas? ¿Estás bromeando, Leonila? ¡Qué naco! Eso es de pobres, es lo que crece en las bardas. Yo quiero orquídeas. Miles de orquídeas blancas importadas. Phalaenopsis. Como las de la boda de la realeza. Maricela, eso no solo no va con el clima, traté de razonar, se marchitarán en 1 hora bajo el sol. Y costarán una fortuna. ¿Estamos hablando de decenas de miles de pesos? No me importa, gritó, y supe que estaba haciendo un berrinche. Yo soy la novia. Quiero lo que quiero. Si no hay orquídeas, no hay boda. Mamá, y colgó. Media hora después, mi madre Genoveva me llamó. ¿Cómo te atreves a negarle algo a tu hermana? ¿Quieres que doña Úrsula piense que somos unos tacaños? Arréglalo. Esa noche, usé 80,000 pesos de mi propio dinero que tenía destinado a un nuevo tractor, para hacer un pedido urgente de orquídeas holandesas. Sabía que se marchitarían. Sabía que era un desperdicio. Pero pagué. El segundo incidente fue mi madre. Genoveva decidió que necesitaba supervisar los preparativos. Lo que eso significaba era que, 3 veces por semana, traía a su séquito de amigas, las damas de sociedad de Puebla, a la hacienda. Se instalaban en mi terraza, la mejor, la que tenía vista al valle. Leonila, querida, me dijo una de ellas, una mujer llamada Berta,
mientras yo pasaba con mis botas lodosas. Me chasqueó los dedos. Literalmente. Chasqueó los dedos. Mijita, ¿serías tan amable de traernos más botanas? Y este vino está un poco caliente. ¿No tienes algo mejor? Miré a mi madre. Genoveva no me defendió. Solo sonrió, cómplice y divertida. Ay, Leonila es así, ¿verdad, hija? Le encanta servir. Es feliz ensuciándose las manos, no sabe estar quieta. Anda, hija, atiende a la señora Berta. Con los dientes apretados, fui a la cocina, preparé una tabla de quesos y enfrié otra botella de mi vino más caro. Me sentí como una extra en mi propia vida. Pero el peor incidente, la señal inequívoca de que yo no era nada para ellos, fue cuando me quitaron mi casa. Mi oficina, mi santuario, mi dormitorio, estaba en la casa principal. Era un espacio que yo había diseñado. Tenía mis libros de agronomía, mis planos, mis premios de aceite de oliva en la pared. Y mi cama. Era mi espacio. 2 semanas antes de la boda, mi padre Cornelio me llamó. Odiaba cuando usaba ese tono de hombre de familia razonable. Hija, tu madre y yo estuvimos pensando, empezó, y yo ya sabía que se venía algo malo. La casa principal es el lugar perfecto para la suite nupcial de Maricela. Ya sabes, es la tradición. Necesita espacio para ella, sus 5 damas de honor, los maquillistas, el fotógrafo, el videógrafo. Papá, esa es mi casa, dije, mi voz temblando por primera vez. ¿Dónde se supone que voy a dormir y trabajar? Ay, hija, no seas egoísta. No empieces con tus cosas. Puedes usar el cuarto de almacén que está detrás de la prensa de aceite, ¿no? Dijo, como si fuera lo más lógico del mundo. Solo son un par de semanas. ¿Qué tanto es tantito? Sacrifícate un poco por tu hermana. Es el día más importante de su vida. El día más importante de su vida. ¿Y los míos? Esa tarde, empaqué mis cosas en cajas de cartón. Saqué mi ropa, mis libros, mi computadora. Descolgué mis premios de la pared. Y me mudé a un catre plegable en el almacén. Dormía oliendo a aceite de oliva rancio y a alimento para ganado. El generador hacía ruido toda la noche. Mientras tanto, a 100 metros de distancia, podía oír las risas y la música de Maricela y sus amigas, teniendo fiestas de pijamas en mi habitación, en mi cama, probablemente probándose mi ropa y usando mis perfumes. Me sentí como Cenicienta. Pero en la versión equivocada. La semilla de la venganza, la idea de que algo estaba fundamentalmente, irreparablemente podrido, se plantó una noche, exactamente una semana antes de la boda. Yo estaba en el almacén, revisando facturas hasta la madrugada. Estaba agotada. No podía dormir. Oí voces fuera. Era Genoveva. Estaba hablando por teléfono, caminando por el patio bajo la luna. Probablemente pensó que yo estaba dormida. Ay, Úrsula, querida. Qué gusto oírte, decía con esa voz falsamente dulce, empalagosa, que usaba con gente importante. Sí, sí, todo está quedando divino. La hacienda es una maravilla, ¿verdad? Un viejo capricho de Cornelio, ya sabes cómo son los hombres. Claro que es nuestra. La compramos hace años como inversión. Me quedé helada. Mi pluma se detuvo sobre el papel. ¿Leonila? Ay, no, ella es solo la administradora. Es, bueno, como te digo, es rústica. Le encanta el trabajo de campo. Es un poco lenta, le falta mundo, ¿sabes? Pero es buena para las cosas manuales. No te preocupes, ella no estará en la fiesta, solo supervisará al personal. Nosotros nos encargamos de todo lo importante. Sí, querida. Nos vemos el sábado. Besos. Colgó. Me quedé en la oscuridad del almacén. Lenta. Rústica. Solo nos ayuda a administrarla.
Estaba mintiendo. Le estaba mintiendo descaradamente a doña Úrsula, la matriarca de la familia de Evaristo, haciéndole creer que ellos eran los dueños de mi trabajo, de mi sudor, de mis noches en vela, de mi vida entera. Yo solo era la administradora. La tonta útil. La que no sabía hacer otra cosa. Esa noche, no dormí en absoluto. Me quedé mirando el techo polvoriento. Y por primera vez en mi vida, el amor desesperado que sentía por mi familia empezó a sentirse agrio. Como la leche cortada. Como algo podrido. Llegó el día de la boda. Sábado. El cielo estaba de un azul brillante, sin una sola nube. Una mala noticia. Significaba que el sol golpearía con toda su fuerza, sin piedad. A las 10 de la mañana, ya estábamos a 35 grados. A mediodía, el termómetro digital que tengo en el patio marcaba 38. Era un horno. Yo estaba despierta desde las 4 de la madrugada. Mientras Maricela y Genoveva dormían plácidamente en mi cama con aire acondicionado, yo estaba en el campo, con mis trabajadores, coordinando a los meseros, revisando las toneladas de hielo, asegurándome de que el catering de Evaristo, lo único que él pagó, tuviera las conexiones eléctricas que necesitaba. Y entonces, a las 12 del mediodía, exactamente una hora antes de que llegaran los primeros invitados, ocurrió el desastre. Oí un estallido sordo, como un cañonazo ahogado, y luego un grito de pánico de don Silvestre. «Patrona». Corrí hacia la parte trasera de la propiedad, detrás de los establos. El olor a lodo y a hierro me golpeó antes de ver el problema. Una tubería principal de riego, una de las viejas que aún no había tenido presupuesto para reemplazar, había reventado. Un geyser de agua marrón y lodo salía a borbotones, inundando el camino de servicio por donde debía entrar el catering. «Patrona», gritó don Silvestre, empapado. «Es la línea principal. Si no la cerramos y la reparamos, los baños de invitados no tendrán presión. Se va a ir todo al diablo». «Mierda», fue todo lo que pude decir. Maricela y Genoveva estaban en la casa principal, rodeadas de un ejército de maquillistas y peinadores, bebiendo champagne. Ni siquiera se enteraron. No había tiempo. No había opción. No había plomeros que pudieran llegar en menos de 2 horas. «Trae las herramientas, Silvestre. Y la soldadora. Vamos a hacerlo nosotros». Durante los siguientes 45 minutos, yo, Leonila Solís, dueña de la hacienda y anfitriona de una boda de 1,5 millones de pesos, estuve de rodillas en un charco de lodo. Estaba metida hasta el codo en tierra mojada y arcillosa, apretando una llave inglesa con toda la fuerza de mi cuerpo, mientras don Silvestre soldaba la fuga. El agua sucia me salpicaba la cara, el sol me quemaba la nuca. El olor a tierra mojada, a hierro oxidado y a sudor era todo lo que podía respirar. Me resbalé una vez y me corté la palma de la mano con el metal. Ni siquiera sentí dolor. «Listo, patrona». «Ábrele», gritó por fin Silvestre. Terminamos a las 12:50 del mediodía. Los invitados llegaban a la 1 de la tarde. Corrí. Corrí como nunca en mi vida. Mi corazón golpeaba mi pecho. Llegué a mi cuarto improvisado en el almacén. Estaba cubierta de lodo de pies a cabeza. No había tiempo para un baño real. Me quité la ropa embarrada, que se quedó pegada a mi piel. Me lavé la cara y las axilas en el pequeño lavabo, me froté con desodorante hasta que me ardió la piel. Me limpié la sangre de la mano con una toalla sucia. No había tiempo para peinarme ni maquillarme. Mi cabello estaba mojado y pegado a mi cabeza. Me puse el único vestido decente que tenía allí, uno simple de lino verde. Mis buenos vestidos, por supuesto, estaban en el armario de la casa principal, ahora inaccesibles. Me limpié el rastro de lodo de la mejilla, pero no me di cuenta de que una pequeña mancha oscura quedaba detrás de mi oreja, mezclada con mi cabello mojado. Salí corriendo del almacén justo cuando el primer coche de lujo entraba por el portón. Era un Bentley negro, brillante. Doña Úrsula, la madre del novio, acababa de llegar. Respiré hondo.
Era mi deber. Era mi hacienda. A pesar de todo. Yo era la dueña. Yo era la anfitriona. Caminé hacia ella, forzando una sonrisa. Doña Úrsula, bienvenida a, empecé a decir. Pero fui interrumpida. Una mano como un gancho se aferró a mi brazo. Sus uñas, pintadas de un rojo perfecto, se clavaron en mi piel. Era Genoveva. Sus ojos, inyectados en furia, me miraron de arriba abajo. Su cara perfectamente maquillada, obra de un profesional, era una máscara de asco y horror. ¿Qué demonios haces vestida así?, siseó en voz baja y mortal, arrastrándome del brazo lejos de la entrada, lejos de la vista de doña Úrsula. Mamá, estoy recibiendo a doña Úrsula, tartamudeé. El dolor en mi brazo era agudo. Me estaba lastimando. Cállate, me empujó con una fuerza sorprendente. Tropecé con una maceta y casi caigo. Me escondió detrás de una pared de bugambillas, justo al lado de la cocina de campo, donde olía a grasa y a basura. Mírate. Pareces un trapo. Un trapo sucio. Tienes lodo en la cara. Estás sudando como un puerco. Apestas. Me olí instintivamente. Olía a tierra. A trabajo. A la tubería que acababa de salvar su maldita fiesta. Lárgate a la cocina, ordenó, su voz temblando de rabia. Pareces la criada. Ensuciando todo. Hasta don Silvestre se viste mejor que tú. Te prohíbo salir de aquí. No salgas de la cocina hasta que el último invitado se vaya. Arruinas mi imagen. Me quedé allí, temblando, detrás de la pared de flores, escondida como un animal enfermo. Me miré en el reflejo de una olla grande de acero inoxidable que alguien había dejado fuera. Vi la mancha de lodo detrás de mi oreja. Vi mi cabello húmedo y sin peinar. Vi mis manos, con las uñas rotas y una herida abierta que sangraba lentamente. Vi a la mujer que acababa de salvar la boda. Y vi cómo la trataba su propia madre. Genoveva tenía razón. Yo parecía la criada. Y en ese momento, el amor desesperado que sentía por ellos no solo se agrió. Se secó. Se hizo polvo. Y el viento caliente de la tarde se lo llevó. Levanté la cabeza. Ya no había lágrimas. Ya no había dolor. Solo un vacío frío, tranquilo y absoluto. Tienes razón, mamá, dije en voz baja, con una calma que la asustó. Mi lugar está en la cocina. Entré en la cocina, pero no me detuve. Atravesé la cocina de campo. El calor de los hornos era sofocante, pero yo no sentía nada. Estaba en una especie de trance frío. El chef principal, un hombre gordo y bigotón contratado por Evaristo, me gritó sin mirarme, señora. Necesitamos más hielo en la estación de mariscos. Y la hielera de las cervezas está vacía. Me detuve. Lo miré. Él seguía cortando salmón. ¿Todo bien con la electricidad y el gas?, pregunté, mi voz sonando extrañamente calmada, como si perteneciera a otra persona. Sí, señora, todo perfecto. El generador de respaldo está listo, dijo, impaciente. El hielo. Ahora. Perfecto. Disfruten, le dije. Salí por la puerta trasera de la cocina, la que daba a los establos. El sol me golpeó de nuevo. Caminé con paso firme, ya no corriendo. Cada paso era deliberado. Fui hacia los establos, donde sabía que encontraría a don Silvestre. Estaba allí, limpiando la llave inglesa que habíamos usado, su frente perlada de sudor. Me vio venir. Su cara curtida por el sol no mostró sorpresa, solo reconocimiento. Él lo había visto todo. Vio cómo Genoveva me había arrastrado. Vio la humillación. Don Silvestre, dije, mi voz sin inflexiones. Él solo asintió, esperando. Evacúe a nuestro personal. Solo a los de la hacienda. Los jardineros, la limpieza, los muchachos de los establos.
Que se tomen la tarde libre. Con paga doble. Ahora. Don Silvestre dejó la llave en la mesa de trabajo con un golpe sordo. Me miró fijamente a los ojos. Había una lealtad en esa mirada que mi propia sangre jamás me había mostrado en 32 años. ¿El plan, sequía, patrona?, preguntó en voz baja. El plan sequía era nuestra broma interna. Un protocolo de emergencia que habíamos diseñado para desastres naturales, incendios o, hipotéticamente, para clientes increíblemente groseros. Era el protocolo para cerrar y evacuar la hacienda en menos de 5 minutos. El plan, sequía, don Silvestre, confirmé. Él asintió lentamente. Una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Entendido. Iré por las cadenas del tractor. Yo me encargo del panel, dije. Caminé de regreso a la casa principal. La suite nupcial. Mi oficina. Mi dormitorio. No toqué. Abrí la puerta de golpe. La escena era surrealista. Maricela y sus 5 damas de honor estaban allí, riendo a carcajadas, tomándose selfies con batas de seda rosa que decían el equipo de la novia. La habitación estaba llena de botellas de champaña vacías, vestidos caros tirados por el suelo y una nube de laca para el cabello. El aire acondicionado estaba tan frío que me dio un escalofrío. ¿Qué haces aquí?, chilló Maricela al verme, genuinamente molesta. Te dije que fuera. Este es mi espacio. Lárgate, Leonila. Estás arruinando el getting ready con tu cara larga. Solo vine a recoger algo, dije, mi voz muerta. Ignorando sus gritos, caminé directamente hacia el viejo tapiz español que colgaba en la pared del fondo. El que cubría mi vergüenza. Lo descorrí con un solo movimiento. Detrás, había un panel de metal gris. El panel de control maestro de toda la propiedad. Lo había diseñado yo. Lo había instalado yo. ¿Qué es esa cosa fea?, dijo una de las damas, rociando más laca en su cabello. ¡Ay, tápalo, arruina la foto! Mis herramientas de trabajo, respondí. Abrí la puerta metálica con mi llave. Maricela volvió a su teléfono. Yo era invisible para ella. Perfecto. Mis manos callosas se movieron con precisión. Acción 1. Localicé el interruptor rojo grande, el que tenía la etiqueta plastificada, bomba de agua principal. Era el que suministraba presión a todos los baños de invitados y a los aspersores del jardín. Lo bajé. Se escuchó un plump sordo y profundo. Acción 2. Localicé el interruptor etiquetado como zona de eventos, Este controlaba toda la electricidad del área de la ceremonia, las cocinas de campo y el sistema de sonido. Lo bajé. Otro plump. Acción 3. Introduje mi código de administrador personal en el teclado numérico del portón principal. 1-0-0-4, la fecha en que compré el Pedregal. La pantalla parpadeó, activando cierre de seguridad magnético. El portón eléctrico principal ahora estaba muerto. No se abriría ni con el control remoto, ni con el botón de salida, ni aunque le rezaran a la Virgen. Cerré el panel metálico. Corrí el tapiz. Bueno, que se diviertan, dije. Ya vete, gritó Maricela sin levantar la vista. Salí de la casa principal. Mientras caminaba por el patio hacia el portón, saqué mi teléfono. Envié un mensaje de texto a don Silvestre, hecho. Llegué al portón principal. Era una reja de hierro forjado de 6 metros de altura, hermosa y mortal. Don Silvestre ya estaba allí con la cadena más gruesa que teníamos, la que usábamos para arrancar tocones de árboles viejos. Sin decir una palabra, pasamos la cadena entre los barrotes de hierro y la aseguramos con el candado industrial. Un candado que solo tenía 2 llaves. Una la tenía don Silvestre. La otra estaba en mi bolsillo. Vámonos, don Silvestre, le dije. Subimos a mi vieja camioneta de trabajo. Conduje por el camino de servicio, saliendo por la entrada trasera de la propiedad,
una ruta de tierra que solo nosotros conocíamos. Conduje hasta la colina que dominaba el valle. La colina donde solía sentarme a soñar cuando esto era solo el pedregal. Apagué el motor. El silencio era total, excepto por el zumbido de las chicharras. Saqué 2 cervezas frías de una hielera que siempre guardaba en la camioneta. Le pasé una a don Silvestre. Él levantó la botella. Por el trabajo bien hecho, patrona, dijo él, con un brillo en los ojos. Por el trabajo bien hecho, respondí. El líquido frío fue lo mejor que había probado en mi vida. Y entonces, esperamos. No tuvimos que esperar mucho. El primer signo fue el silencio. Abajo en el valle, la música suave de cuerdas que habían contratado se detuvo abruptamente. El violinista se quedó con el arco en el aire. Luego, vimos movimiento. La gente se levantaba de sus asientos, confundida. El caos se desata. Minuto 1, la electricidad se corta. El micrófono del juez de paz se apaga justo cuando decía, estamos aquí reunidos para celebrar la unión. Silencio. El catering se queda a oscuras. La comida caliente deja de calentarse, las bebidas dejan de enfriarse. Minuto 5, el agua se corta. Los aspersores del jardín, que habían estado rociando una fina niebla fresca sobre el césped, se detienen. El sol de 38 grados golpea a los 200 invitados como un martillo de fuego. Minuto 10, los baños colapsan. Con 200 personas bebiendo cócteles desde hacía una hora y sin agua en los tanques, los inodoros eléctricos de lujo dejan de funcionar. Los primeros olores desagradables empiezan a flotar en el aire caliente. Minuto 15, la fuga. Los invitados más inteligentes deciden que es suficiente. Vemos una fila de 30 coches de lujo, Mercedes, BMWs, Audis, dirigiéndose al portón principal. Quieren huir. Minuto 16, el pánico. Los coches se detienen. El portón no se abre. El primer conductor toca el claxon. Minuto 17, empiezan a sonar los claxones. Primero 1, luego 5, luego 10. Es una sinfonía de conductores ricos, furiosos y acalorados. El calor dentro de esos coches negros, bajo el sol directo, debe haber sido insoportable. Y entonces, mi teléfono sonó. El único teléfono que no estaba en la red de la hacienda. Era Cornelio. Mi padre. Dejé que sonara 3 veces. Disfruté el tono de llamada. Luego contesté, poniendo el altavoz para que don Silvestre pudiera oír. Leonila. Leonila, ¿dónde diablos estás?, gritaba. Se oía el pánico puro en su voz. Hola, papá. ¡Qué milagro! Estoy trabajando. Como siempre, dije, tomando un sorbo de mi cerveza. El portón no abre. Y se fue la luz. Los invitados se quieren ir. El juez se está asando. El padre de Evaristo está morado. Tienes que arreglarlo. Ah, sí. Qué raro, dije, fingiendo preocupación. Debe ser un fusible. O la compañía eléctrica. Qué mala suerte. Deja de hacerte la tonta, gritó. Sabemos que fuiste tú. Tu madre te vio irte. Ella dijo. Papá, lo interrumpí, mi voz bajando un tono, fría como el hielo. La hacienda tiene reglas estrictas de seguridad. Y como mamá me dijo tan amablemente, yo solo soy la criada. Y si la criada no trabaja, nada funciona. Qué curioso, ¿no? Se hizo un silencio al otro lado. Luego oí un forcejeo. Niña insolente, malagradecida, era el grito agudo de Genoveva. Le había arrebatado el teléfono. Arruinaste la boda de tu hermana. Eres una envidiosa, una fracasada. Te exijo que abras este portón ahora mismo. ¿Exiges?, pregunté. Mamá, estás en mi propiedad. Eres una invitada. Bueno,
Eras. Porque acabas de insultar a la dueña. Y la dueña acaba de decidir que la fiesta terminó. Mala suerte. Disfruten del calor. Colgué. Apagué el teléfono. Don Silvestre levantó su cerveza de nuevo. Salud, patrona. Salud, don Silvestre. Dejamos que se cocinaran a fuego lento. Literalmente. Durante 1 hora más, 1 hora y media en total, vimos el espectáculo. Vimos a hombres en trajes caros intentar trepar la reja de hierro forjado, solo para resbalar y caer cómicamente. Vimos a Maricela, su vestido de novia blanco de 100.000 pesos ahora gris por el polvo, sentada en el suelo, llorando y gritándole a Evaristo, quien estaba ocupado tratando de encontrar señal en su teléfono. Vimos a Genoveva tratando de organizar a la gente, pero nadie le hacía caso. Era el caos puro. Y yo lo estaba disfrutando más de lo que admitiré jamás. Pero yo no soy un monstruo. Soy una mujer de negocios. Y mi venganza no era lastimarlos físicamente. Era destruir su fachada. Su mentira. Después de 1 hora y media de infierno, vi algo nuevo. Una figura solitaria se separó de la multitud caótica. No fue hacia el portón. No fue a buscar sombra. Comenzó a caminar, con una dignidad impresionante, por el camino de tierra, hacia la colina. Hacia nosotros. Era doña Úrsula. La madre de Evaristo, una mujer de 60 años, estaba subiendo la colina de tierra en sus tacones Manolo Blahnik, sin perder la compostura. No se abanicaba. No gritaba. Solo caminaba con una determinación de acero. Le dije a don Silvestre, baja y espera en la camioneta. Doña Úrsula llegó a la cima. Ni siquiera sudaba. Me miró, luego miró la cerveza en mi mano, luego la vista panorámica de su fiesta de compromiso, arruinada. Señorita Leonila Solís, supongo, dijo, su voz tranquila, sin agitación. Doña Úrsula, respondí, asintiendo, poniéndome de pie. Un desastre, dijo ella, mirando hacia abajo. Sí. Parece que hubo un fallo técnico, respondí. Doña Úrsula soltó una risa seca, sin humor. Deje de tonterías, señorita. Soy una mujer vieja. Sé reconocer una mentira cuando la oigo, y sé reconocer el poder cuando lo veo. He estado escuchando a su madre mentir durante meses sobre cómo esta era, su hacienda. Y he estado observando cómo la trataban a usted. Usted es la dueña. Y ellos la trataron como a la basura. Me quedé en silencio. Oí lo que su madre le dijo en la cocina, continuó. Una bajeza. Imperdonable. Mi hijo Evaristo es un tonto, pero no me casaré con una familia de mentirosos y gente vulgar. Se volvió hacia mí, sus ojos oscuros penetrantes. Mi hijo está comprometido con la hermana equivocada. Pero ese es su error, no el mío. Lamento profundamente la conducta de mi futuro, bueno, de Evaristo. Y lamento la situación de su familia. ¿Sería tan amable de dejarnos salir de esta parrillada? La miré. Era la primera persona de su clase, de su mundo, que me hablaba con respeto en toda mi vida. Obviamente, añadió, alisando su falda, esta boda se cancela. Sonreí. Una sonrisa genuina por primera vez en meses. Por supuesto, doña Úrsula. Para usted, la puerta siempre está abierta. Encendí mi teléfono. Hice una llamada. Silvestre, abre el portón trasero de servicio. Y trae la Suburban con el aire acondicionado al máximo. Guía a doña Úrsula a mi camioneta. La llevé por el camino de servicio hasta la salida trasera, donde don Silvestre ya la esperaba con la Suburban negra y fresca. Usted y su conductor pueden irse por aquí. Es más discreto. El portón principal, creo que tardará un poco más en arreglarse, le dije. Ella asintió, agradecida. Gracias. Y, Leonila, bien hecho. Mientras ella se iba, llamé a la policía local.
Al comandante, que era amigo mío. Buenas tardes, comandante. Habla Leonila Solís. Tengo un problema de invasión de propiedad aquí en la hacienda. Sí, unos 200 invitados que se niegan a irse. ¿Están bloqueando la entrada? Sí, muy agresivos. Gracias, se lo agradezco. La policía llegó 20 minutos después. Y curiosamente, el portón principal se abrió mágicamente para ellos. La boda, por supuesto, se canceló. Evaristo rompió el compromiso esa misma tarde, por mensaje de texto, según supe después. Su razón oficial no fue el caos, sino, como dijo doña Úrsula, no podemos casarnos con una familia de mentirosos y estafadores. Genoveva, Cornelio y Maricela, humillados, furiosos y derrotados, intentaron quedarse en la hacienda esa noche. Esta sigue siendo nuestra casa, gritó Genoveva, su maquillaje un desastre. Pero yo ya no era la misma Leonila de la mañana. No, Genoveva. Esta es mi casa, dije, con una calma aterradora, flanqueada por don Silvestre y dos de mis trabajadores más grandes. Tienen 10 minutos para sacar sus cosas de mi propiedad. O llamaré al comandante de nuevo, y esta vez será por invasión de propiedad privada. Y créanme, él sí me va a hacer caso a mí. La imagen final de mi familia, la imagen que guardaré para siempre, no fue en un salón de baile, ni en una cena de Navidad. Fue la de ellos tres, Genoveva con su vestido de diseñador manchado, Cornelio con el traje arrugado, cargando 2 maletas, y Maricela con el maquillaje corrido, arrastrando sus maletas Louis Vuitton por el camino de tierra, cubiertos de polvo, mientras el sol se ponía. Yo los observé desde el porche de mi casa, bebiendo un vaso de agua fresca. Han pasado 6 meses. Estoy dirigiendo la primera cosecha de aceitunas de la temporada. Es un récord. La hacienda Los Olivos es más exitosa que nunca. La historia de la boda que se derritió, como la llaman ahora, nos hizo famosos. Ahora, los clientes saben que no toleramos tonterías. Recibí una carta de doña Úrsula la semana pasada. No para disculparse, sino para invitarme a ser socia en un nuevo proyecto de exportación de aceite de oliva a Europa. Hemos formado una alianza. No he vuelto a hablar con mi familia. Oí por ahí que Maricela terminó trabajando como vendedora en una tienda departamental en la capital. Genoveva y Cornelio tuvieron que vender su Mercedes para pagar las deudas y las demandas del catering que Evaristo canceló. A veces, en las noches tranquilas, cuando solo se oye el canto de los grillos, me siento en el porche y pienso en ese día. Mis padres tenían razón en una cosa, yo parezco la criada. Siempre lo he parecido. Porque en un mundo de gente que finge, el trabajo duro, el sudor y la tierra son lo único real. Mi familia quería jugar a ser la realeza en mi castillo. Olvidaron que yo no solo construí el castillo, yo también controlo las puertas, el agua y la luz. Y la criada, al final, es la que tiene todo el poder. Gracias por escuchar mi historia. Ahora quiero preguntarles a ustedes, ¿fui demasiado lejos? O a veces, para que te respeten, tienes que ser tú quien apague la luz. Déjenme su opinión en los comentarios.